Nuestro primer invitado, Julián Galdiano. Julián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Muchas gracias, igualmente. Por favor. Bueno, antes que nada, tengo ganas de charlar contigo cosas de la política provincial, pero me gustaría que me hagas una reflexión del estado de situación de lo que está pasando en la Argentina hoy. Yo decía más temprano en el programa, estamos como abandonados a la deriva. El presidente Fernández está haciendo su cosa por ahí, declaraciones. Cristina aparece, le tira a la corte, después aparece 4 días como si no hubiese más. ¿Qué está pasando en la Argentina? Mira, creo que estamos en el peor momento de un mal gobierno. Nunca hubo plan, nunca hubo un horizonte, pero la pandemia en primer lugar, algunas coyunturas que taparon las falencias que tiene el gobierno en términos de generar expectativas para el país, hoy ya no existe ni eclosionó. Entonces, lo que antes eran un cúmulo de incertidumbre, hoy son totalmente carencias de certeza respecto hacia dónde va el país, de quién gobierna, quién tiene autoridad para, y obviamente que eso en la economía, y una economía tan volátil como la nuestra, es un polvorín, ¿no? La economía entiendo que se está trabando, porque hay un montón de procesos productivos que no se pueden completar, y en lo comercial no hay lista de precios, no llegan los productos, la gente no sabe si vender o no vender porque no sabe si reponer. La economía se está trabando, pero me parece más preocupante que la economía, la política. Sin duda. En primer lugar porque aún en un contexto internacional complicado, la Argentina tiene algunas cuestiones a favor. De hecho, producimos lo que el mundo hoy requiere: energía, alimentos. Entonces no tendría lógica que a nosotros nos vaya mal en este momento histórico del mundo. Pero la política está tan desordenada y la situación es tan caótica y tan anárquica y tanta fragmentación en el poder, que la economía también, vos sabés muy bien, se basa en expectativas, y las expectativas hacia adelante de nuestro país no son buenas. No son buenas en la economía, producto de que no son buenas en la política. Julián, ahora sí te traigo a lo provincial. Todo el mundo reconoce y dice que fuiste el creador de la figura política, la figura ya existía obviamente dentro del periodismo, la figura política de Carolina Lozada, que ganó su senaduría, y que ahora todos dicen, irá, no irá, ¿qué va a hacer el año que viene? ¿Irá de candidata a gobernadora? ¿Irá de candidata a vicepresidente? Bueno, te pregunto por ella en particular, pero en general por el armado de Juntos por el Cambio. Mira, en Santa Fe. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene un desafío de construir una alternativa a nivel nacional y también en Santa Fe, seria de gobierno. A diferencia de otras instancias, tenemos que transmitirle a la sociedad argentina y a la sociedad santafesina qué queremos hacer y cómo. Llegar solamente por una coalición electoral que gane la elección, pero que no tenga un programa, sería un error estratégico. Bueno, estamos viendo a nivel nacional. Exactamente. Así que creo que en eso hay que concentrarse muchísimo. El desafío que asumimos en su momento, Carolina creo que se incorpora a la política, primero como un aire nuevo, obviamente, con todo lo que significa hoy el deterioro de credibilidad de la dirigencia tradicional en la política argentina, Santa Fe no es excepción, pero teníamos varios desafíos, obviamente que primero ganar la elección, ni hablar, pero también posicionar a Santa Fe en un contexto nacional donde en general hemos tenido pocas figuras políticas santafesinas que graviten en el escenario político argentino. Y yo creo que en el fondo, sin ser excesivamente pretencioso ni tampoco soberbio, vamos generando una representación diferente. La voz de Carolina como senadora nacional por Santa Fe se escucha de otra forma de lo que tradicionalmente fueron nuestros representantes a nivel nacional. De hecho, es vicepresidente del Senado de la Nación y eso no es menor. Creo que ese desafío lo vamos tratando de cumplir día a día, entonces estamos muy focalizados en eso. Si el día de mañana tiene que, en lo particular ella o el proyecto político que armemos para la provincia requiere o tiene como eslabón principal una candidatura a un cargo ejecutivo, bueno, es una decisión que oportunamente va a haber que tomar. Pero viste, ¿no? Que ya dentro de Juntos por el Cambio se está postulando Puyaro, firme, está haciendo ya su campaña. Angelini dijo que también iba a ir. Por ahora creo que ellos dos. ¿Vos creés que eso se termina ahí? No, va a haber más candidatos. Nosotros como espacio que competimos en las últimas pasos nacionales,
vamos a tener una opción sin duda, más cercana, más lejana de los que ya están, la vamos a construir. Sería prematuro que hoy dijera O sea, para competirle a ellos. Sí, o para unificar con candidaturas con los propios espacios que ya existen. Okay. Los que se están mostrando hoy, yo creo que lo hacen, digamos, una necesidad particular de posicionarse, de mostrar que van a ir al frente, pero yo insisto mucho. Primero me gustaría que construyamos el barco donde vamos a ir, que le demos contenido, después fijémonos quién va a ir de capitán y quién va a ser de marinero. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que esta historia del frente de frente no va? No, yo creo que es una opción y me parece que yo Pero no sería mezclar naranja con manzana. No, y te voy a decir por qué. Convenceme más que decirme. Te voy a tratar de convencer. Sí. Nosotros con el socialismo tenemos muchas diferencias respecto a la mirada nacional de la política, pero muchas coincidencias respecto a los planos que pasan en la provincia puertas adentro. De hecho, vos me podés decir, a ver, hay un abismo en la gestión de Lichi respecto a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta o de Cornejo en Mendoza. No, son similares. La gestión y la mirada que tenemos respecto de la cosa pública provincial es parecida. Obviamente que no es igual, pero tiene muchísimas coincidencias. Cuando entramos a discutir las cuestiones nacionales, que obviamente la política en Argentina se mide mucho por eso. Mucho. Ahí nuestras diferencias son, ya entra lo ideológico, entra la mirada que vos tenés respecto de medidas que tienen que ver con la economía, pero lo que hace la administración pública provincial son muchísimas las coincidencias. ¿Vos estás a favor de armar ese frente grande? Yo creo que el electorado es el mismo. El electorado que votó por Harkin en Rosario, en su momento por Lichi como gobernador o como candidato provincial, fue el mismo que votó a Macri, fue el mismo que votó a la oposición en tantas elecciones que hubo nacionales. Entonces no se divide. ¿A quién vota un ciudadano de clase media, profesional independiente, comerciante, que no ve en el peronismo una salida? Al más competitivo del no peronismo. ¿Pero no sería esa una alianza para ganar? Bueno, ahí está. Es cierto, no debe ser eso. Entonces tenemos que empezar a coincidir en muchos temas que tienen que ver con el gobierno. Pero como te decía antes, las coincidencias existen. De hecho, estamos acompañando a la legislatura prácticamente votaciones unánimes. Recién lo mencionaste a Harkin. ¿Dónde entra en el casillero Harkin? Bueno, también... Claramente no está en el espacio de ustedes. No, hoy no. Pero es un candidato a gobernador, no lo descarto. Él dijo que le gustaría. Bueno, pero a ver, lo veo con potencial, pero me preocupa mucho que se deje llevar exclusivamente por la política electoral en esta etapa y abandone un poco lo que tiene que ser su principal dedicación, que es ser intendente de Rosario. Entonces, siempre el intendente de Rosario, si hace bien las cosas, es un potencial candidato a gobernador. En cualquier Me parece descubrir que vos decís, mira, me parece que para gobernador quedarte concentrado en Rosario. No, yo diría, tenés tiempo todavía para que el trampolín de ser intendente de Rosario te potencie en el plano provincial. Pero yo me concentraría mucho en la gestión de Rosario. Fíjate vos un tema, hoy están en boga esta cuestión de que tenemos en la Argentina más beneficiarios de planes sociales que trabajadores en la economía formal. Sí. Bueno, eso en Rosario, ¿qué pasa? ¿Cuántos planes hay? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo interviene el Estado municipal en la gestión de la política social, en la asistencia alimentaria, con muchísimos recursos puestos en la calle en eso? ¿Y qué resultado tenemos? ¿Cuántos consiguieron trabajo? Vos hoy querés buscar un cocinero, un mozo, un cajero, no conseguís. Entonces algo está fallando, entonces sí, claro, hay que ser disruptivo en esto, mostrar otro empuje a la hora de defender el trabajo, el valor del esfuerzo, la meritocracia. No caigamos solamente en el estatucuismo que nos dejó la pandemia de que todo siga igual y emitir y poner plata en la calle. Eso genera inflación y los problemas de pobreza que estamos teniendo. La semana pasada estuvo sentado ahí donde estuviste vos, Aníbal Pineda, que es juez de Cámara Federal, dijo que la próxima etapa que se viene en el narcotráfico, si la sociedad no se organiza, es un avance en narcotráfico sobre los grandes empresarios, sobre su seguridad personal, su seguridad familiar y sobre sus empresas, con la posibilidad de que se queden con las empresas de los grandes empresarios de Santa Fe.
yo me quedé espantado, pero si vos repasás lo que pasa en el mundo, es de manual, ¿no? Es el paso que sigue. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo eso que él planteaba, qué reflexión te merece? Ellos conocen, nosotros tenemos, en el caso de la justicia federal, la misma estructura que hace 50 años, no es novedad esto, no cubrimos ni siquiera la básica de las vacantes propias del sistema actual, o sea que mal podemos pensar en el sistema acusatorio federal, más fiscales, más jueces, y todavía estamos con lo básico. La justicia federal no puede desbloquear un teléfono, le lleva 6 meses, no hay escucha en tiempo real, entonces los servicios de inteligencia no funcionan. Nosotros necesitamos una articulación mucho más aceitada entre el Estado Nacional y la Fuerza de Seguridad de la Política Criminal de la provincia, entre los poderes judiciales nacionales y provinciales, el MPA de la provincia y la Justicia Federal. Se logró algo con Patricia Bullrich, cuando estaba a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Pero te parece posible que pase lo que...? Sí, bueno, vamos en eso. Nosotros tenemos hoy, dicen que hay alrededor de 500 comercios o pequeños emprendimientos pagando protección por distintas vías, por distintas... las organizaciones con muchos extranjeros que están en el préstamo en los barrios y que cobran y que son las que después generan estas balaceras a los que no pagan, a los que son morosos. Bueno, es la ley de la selva, digamos, los índices de violencia así también lo expresan. Nosotros tenemos que actuar sobre eso cuanto antes, o cuanto más tiempo dejemos, más nos pareceremos a los países que ya sufrieron este flagelo con las consecuencias que han tenido México, Colombia en su momento. Tremendo. Julián, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Ya venimos en un minuto nada más.